El temor a la enfermedad. Este temor tiene sus orígenes en la herencia tanto física como social. Sus orígenes están estrechamente asociados con las causas del temor a la vejez y a la muerte, porque le conduce a uno al borde de dos mundos terribles, de los que el hombre no sabe nada, pero acerca de los cuales se le han contado historias inquietantes. También existe la opinión generalizada de que ciertas personas poco éticas se han embarcado en el negocio de vender salud, entre comillas, por el método de hacer temer a la enfermedad. El temor del hombre a la enfermedad procede de las terribles imágenes que se han implantado en su mente acerca de lo que puede suceder si la muerte le llega. También le teme por la carga económica que puede representar. Un destacado médico estimó que el 75% de los pacientes sufre de hipocondria, entre paréntesis, enfermedad imaginaria, que ahora yo he estado leyendo acerca de esto, que ahora se habla de que es ansiedad a la enfermedad, ya le han cambiado el nombre. Bueno, se ha demostrado de modo más convincente posible que el temor a la enfermedad, aun cuando no existía la menor causa, suele producir los síntomas físicos de la enfermedad temida. La mente humana es muy poderosa. Construye o destruye. Los fabricantes de medicamentos han hecho enormes fortunas jugando con esa debilidad del temor a la enfermedad. Esta forma de imposición sobre una humanidad crédula llegó a ser tan predominante hace una década que la revista Collier se emprendió una campaña contra los peores ofensores en el negocio de los medicamentos patentados. A través de una serie de experimentos llevados a cabo hace algunos años, se demostró que la gente puede enfermar por su gestión. Nosotros llevamos a cabo este experimento haciendo que tres conocidos visitaran a las víctimas, haciéndole a cada una de ellas la siguiente pregunta. ¿Qué te aflige? Parece terriblemente enfermo. Pareces terriblemente enfermo. El primero en hacer la pregunta no solía provocar en la víctima más que una mueca de disgusto y un casual, ok, nada, estoy muy bien. El segundo solía encontrarse con la siguiente respuesta, no lo sé con exactitud, pero me encuentro mal. La víctima admitía ante el tercero que se encontraba enferma. Si lo duda, intenté, si lo duda, intente hacer lo mismo con un conocido, pero no lleve el experimento demasiado lejos. Existe cierta secta religiosa cuyos miembros se vengan de sus enemigos mediante el método del embrujamiento. Dicen que hechizan a la víctima. Hay pruebas abrumadoras de que la enfermedad suele comenzar en forma de un impulso de pensamiento negativo. Tal impulso puede pasar de una mente a otra por sugestión o ser creado por un individuo en su propia mente. Un hombre bendecido con mucha más sabiduría de lo que este incidente pudiera indicar, dijo en cierta ocasión, cuando alguien me pregunta cómo me siento, mi respuesta sería darle un puñetazo. Los médicos aconsejan un cambio de clima a sus pacientes en beneficio de su salud, cuando lo realmente necesario sería un cambio de actitud mental, entre comillas. La semilla del temor a las enfermedades anida en cada mente humana. La preocupación, el temor, el desánimo, la desilusión en el amor y el fracaso en los negocios permiten que esta semilla germine y crezca. Las desilusiones en los negocios y en el amor se encuentran a la cabeza de la lista de causas de temor a la enfermedad. Un hombre joven sufrió una desilusión amorosa que lo envió al hospital. Estuvo luchando durante meses entre la vida y la muerte. Se llamó a un especialista en psicoterapia. Este ordenó cambiar las enfermeras, dejando al paciente a cargo de una joven encantadora que, con el preacuerdo del médico, empezó a hacer el amor con el joven desde el primer día de su llegada al trabajo. Al cabo de 3 semanas, el paciente salió del hospital, todavía sufriendo, pero de una enfermedad por completo diferente. Se había enamorado de nuevo. Ay, así que me hagan a mí. El remedio fue un hechizo,
pero el paciente y la enfermera terminaron casándose más tarde. ¿Qué tal? ¿Quién quiere ir al hospital? Síntomas del temor a la enfermedad. Esas están bien buenas. Los síntomas de este temor casi universal son autosugestión. El hábito del uso negativo de la autosugestión que se dedica a buscar y espera encontrar los síntomas de toda clase de enfermedades, entre comillas, disfrutar de enfermedades imaginarias y hablar de ellas como si fueran reales. De hecho, bueno, hago un paréntesis, no les pasa mucho, yo antes también era dada a decir, ay, como que me quiere, como que me quiero enfermar, como que me quiere dar gripa y yo hice consciente hace tiempo eso y lo quité de mi mente, o sea, me quiere, y cuando mis hijos lo llegan a decir, es como, ¿quieres enfermarte? El hábito de probar todas las manías y modas recomendadas por los demás, considerándolas como algo que tiene valor, algo valor terapéutico, ay, espérenme, hablar a otros de operaciones, accidentes y otras formas de enfermedad, experimentar con dietas, ejercicios físicos y sistemas de reducción de peso sin guía profesional, probar remedios caseros, medicamentos patentados y remedios de charlatanes. La hipocondria. El hábito de hablar de la enfermedad, concentrando la mente en ella y esperando su aparición hasta que se produce un colapso nervioso. Nada que se venda en botellas puede curar este estado. Se produce como consecuencia de un pensamiento negativo y la curación solo se logra mediante un pensamiento positivo. Se dice que la hipocondria, un término médico para referirse a la enfermedad imaginaria, entre paréntesis, produce tanto daño como la enfermedad que se teme tener. La mayoría de los casos denominados nervios no son sino enfermedades imaginarias. Ejercicio. El temor a la enfermedad interfiere a menudo con un ejercicio físico adecuado y tiene como resultado el exceso de peso, haciendo que uno evite la vida al aire libre, o sea, no hacer ejercicio. Susceptibilidad. El temor a la enfermedad quiebra la resistencia natural del cuerpo y crea en él un estado favorable para cualquier forma de enfermedad con la que uno pueda ponerse en contacto. El temor a la enfermedad suele estar relacionado con el temor a la pobreza, en especial en el caso del hipocondriaco, que se preocupa constantemente por la posibilidad de tener que pagar facturas del médico, del hospital, etcétera. Este tipo de persona pasa mucho tiempo preparándose para la enfermedad, hablando de la muerte, ahorrando dinero para el cementerio y los gastos del entierro, etcétera. Autoconsentimiento. Hábito de buscar un poco de simpatía con el señuelo de una enfermedad imaginaria. La gente a menudo recurre a este truco para evitar acudir al trabajo, entre paréntesis. Hábito de fingir una enfermedad para justificar lo que no es más que pereza, o de hacerla servir como una justificación de lo que solo es falta de ambición. Me río porque la verdad yo cuando estaba todavía en la SEP sí llegué a inventar que estaba enferma, lo acepto, que no quería ir a trabajar. Falta de moderación. Hábito de usar alcohol o narcóticos para eliminar dolores como los de cabeza, las neuralgias, etcétera, en lugar de buscar y eliminar la causa. El hábito de interesarse por las enfermedades y de preocuparse por la posibilidad de verse afectado por una de ellas, así como el de leer los textos de los anuncios de medicamentos patentados, son aspectos del temor a la enfermedad. Insisto, ¿no? O sea, lo que no queremos es lo que hacemos. El temor a la pérdida del amor. Este está bien bueno. La fuente original de este temor inherente surgió, evidentemente, del hábito del hombre polígamo de robarle a la compañera a su semejante o de tomarse libertades con ella cada vez que podía. Los celos y otras formas similares de neurosis surgen del temor heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien. Este temor es el más doloroso de los 6 temores básicos. Tal vez causa más daño al cuerpo y a la mente de lo que cualquier otro de los temores básicos. Es probable que el temor a la pérdida del amor se remonte a la edad de piedra,
cuando los hombres robaban las mujeres por la fuerza bruta. Ahora continúan robándolas, pero su técnica ha cambiado. En lugar de la fuerza, utilizan la persuasión, la promesa de vestidos bonitos, de autos estupendos y de otros señuelos, mientras más efectivos, mucho más efectivos que la fuerza física. Los hábitos del hombre son los mismos que eran en los albores de la civilización, pero ahora los expresa de formas muy diferentes. Un cuidadoso análisis ha demostrado que las mujeres son mucho más susceptibles a este temor que los hombres. Este hecho se explica con facilidad. La experiencia ha enseñado a las mujeres que los hombres son polígamos por naturaleza y que no se debe confiar en ellos cuando se encuentran en manos de rival. Síntomas del temor a la pérdida del amor. Los síntomas más característicos de este temor son: ¿nunca han leído así de estas imágenes que salen en Facebook? Hay una que dice, tenía tanto miedo de perderlo que lo perdí, y luego dice, un miedo menos, ¿no? Dice celos, el hábito de sospechar de los antiguos y de las personas queridas sin ninguna evidencia razonable de motivos suficientes. El hábito de acusar de infidelidad a la pareja sin motivo alguno. La sospecha de todo el mundo en general sin tener fe en nadie. Descubrir imperfecciones. El hábito de descubrir imperfecciones en amigos, parientes, asociados en los negocios y personas amadas, a la menor provocación y sin causa que lo justifique, ¿no? Como hay personas que a todo, ¿cómo dicen? O sea, a todo le encuentras el por qué no y no el por qué sí. Apuestas. El hábito de jugar, robar y engañar y aceptar cualquier otra oportunidad de riesgo con el propósito de conseguir dinero para la persona amada, en la creencia de que el amor se puede comprar. El hábito de gastar mucho más de lo que se ingresa o de incurrir en deudas para proporcionar regalos a la persona amada, con objeto de brindarle una imagen favorable, insomnio, nerviosismo, falta de perseverancia, debilidad de voluntad, falta de autocontrol, falta de confianza en sí mismo y mal carácter. ¿Qué tal? Vamos a hablar ahora del temor a la vejez. En conjunto, este temor surge de dos fuentes. En primer lugar, del pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza, y en segundo término, siendo esta la fuente más común a partir de enseñanzas falsas y crueles del pasado, que se han mezclado demasiado bien con, entre comillas, fuego y azufre, y otras ideas diseñadas con gran astucia para esclavizar al hombre a través del temor. En el caso del temor básico a la vejez, el hombre tiene dos razones muy sanas para su aprensión. Una surge de la desconfianza hacia sus semejantes, que pueden arrebatarle todas sus posiciones mundanas, y la otra surge de las terribles imágenes que hay en su mente acerca del más allá. La posibilidad de la mala salud, que se incrementa a medida que la gente envejece, construye asimismo a este temor tan común a la vejez. El erotismo también entra a formar parte del temor a la vejez, ya que a ningún hombre le agrada la idea de ver disminuida su atracción sexual. La causa más común del temor a la vejez va asociada con la posibilidad de la pobreza, entre comillas, asilo. No es una palabra muy agradable. Produce un escalofrío en la mente de toda persona que afronta la posibilidad de tener que pasar los últimos años de su vida en una casa de beneficencia. Por eso estamos en Cincino, para no llegar ahí. Otra causa que contribuye el temor a la vejez es la posibilidad de perder la libertad y la independencia, ya que la vejez puede traer consigo la pérdida de la libertad tanto física como económica. Los síntomas del temor a la vejez. Los síntomas más comunes de este temor son la tendencia a reducir la actividad y a desarrollar un complejo de inferioridad en la edad de la madurez mental. Hacia los 40 años, con la falsa creencia de que uno se descuida a causa de la edad, entre paréntesis, la verdad es que los años más útiles del hombre, tanto mental como físico, son los comprendidos entre los 40 y los 60 años.
Estoy en la mera edad. Toda esta chiquita, vale, ¿ves? El hábito de hablar de uno mismo como pidiendo disculpas por ser viejos, solo porque se han alcanzado los 40 o los 50 años, en lugar de darle la vuelta a esa regla y expresar gratitud por haber alcanzado la edad de la sabiduría y la comprensión. El hábito de matar la iniciativa, la imaginación y la confianza en sí mismo, al creer falsamente que se es demasiado viejo para ejercer esas cualidades. No sé quién de aquí sea de 40 en adelante. Esta me dice. La costumbre de la persona de 40 años que se viste con el propósito de intentar aparecer más joven y que actúa con las formas afectadas de los jóvenes, inspirando con ello el ridículo, tanto en los amigos como en los extraños, los chavorrucos, ¿no? Ya ves. Por eso ya ni me voy a pintar las canas. El temor a la muerte. Para algunos, este es el más cruel de todos los temores básicos. La razón resulta evidente. En la mayoría de los casos es posible achacar al fanatismo religioso los terribles dolores de miedo asociados con el pensamiento de la muerte. Los llamados paganos temen menos a la muerte que los más civilizados. El hombre se ha planteado durante miles de años las mismas preguntas que aún no ha podido contestar acerca del ¿de dónde? ¿Hacia dónde? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Durante los periodos más oscuros del pasado, los más astutos no fueron precisamente lentos a la hora de ofrecer respuesta a estas preguntas, a cambio de un precio. Acude a mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas y te daré el pasaje que te admitirá en el cielo cuando mueras, grita un líder sectario. Permanece fuera de mi tienda y puede que el diablo se apodere de ti y te queme para toda la eternidad. El pensamiento del capitalismo eterno destruye el interés por la vida y hace imposible la felicidad. El pensamiento del castigo eterno, el capitalismo, bueno más. Híjole, denme un segundito, déjenme conectar mi computadora. Perdón. Ay, ay, ay. Listo. Aunque el líder religioso no sea capaz de proporcionar un salvoconducto hacia el cielo, ni la falta de él permita al desgraciado descender al infierno, la posibilidad de esto último parece tan terrible que el simple pensamiento se apodera de la imaginación de una forma tan realista que paraliza la razón e instala el temor a la muerte en nuestra mente. El temor a la muerte no es ahora tan común como lo fue en la época en que no existían grandes universidades. Los hombres de ciencia han derramado el foco de la verdad sobre el mundo y esa verdad está liberando rápidamente a los hombres de este terrible temor a la muerte. Aquellos que asisten a las universidades no se dejan impresionar ya fácilmente por el fuego y el azufre. Con la ayuda de la biología, la astronomía, la geología y ciencias afines, se han ido disipando los temores que se apoderaron de las mentes de los hombres en otras épocas más obscuras. El mundo entero está compuesto de solo dos cosas, energía y materia. En la física elemental aprendemos que ni la materia ni la energía, las únicas dos realidades conocidas por el hombre, pueden ser creadas ni destruidas. Tanto la materia como la energía pueden ser transformadas, pero ninguna de ellas destruida. Si la vida es alguna cosa, es energía. Si es imposible destruir la energía y la materia, resulta evidente que tampoco se puede destruir la vida. Esta, como cualquier otra forma de energía, puede pasar por distintos procesos de transición o de cambio, pero nunca se puede destruir. La muerte no es más que la transición. Si la muerte, ¿sí se sigue viendo bien la pantalla? Sí, todo bien. Ok. Si la muerte no es un simple cambio, es que sabes que algo le moví yo aquí más bien a mi pantalla que me está tapando. Espérame.
A ver si no la quito. Es que algo le moví que me parece ahora como una doble pantalla en mi pantalla. Bueno, si la muerte no es un simple cambio o una transición, en tal caso, nada existe después de ella, excepto un largo y eterno sueño pacífico. Y el sueño no es algo a lo que haya que temer. Así pues, usted puede eliminar para siempre el temor a la muerte. Síntomas del temor a la muerte. Los síntomas generales de este temor son la costumbre de pensar en la muerte antes que en obtener lo máximo de la vida. Ellos se deben generar a la falta de propósito o a la falta de una ocupación adecuada. Este temor predomina más entre las personas de edad avanzada, pero a veces las personas más jóvenes son las víctimas del mismo. El mayor de todos los remedios contra el temor a la muerte es el ardiente deseo de alcanzar logros, apoyado por la realización de un servicio útil a los demás. Una persona ocupada en muy raras ocasiones dispone de tiempo para pensar en la muerte. La vida le parece demasiado excitante como para andar preocupándose por la muerte. A veces, el temor a la muerte se halla estrechamente asociado con el temor a la pobreza. Cuando se piensa que la propia muerte puede dejar a los seres queridos en la pobreza, en otros casos el temor a la muerte está causado por la enfermedad y por el consiguiente desmoronamiento de la resistencia física del cuerpo. Las causas más comunes del temor a la muerte son enfermedad, pobreza, falta de ocupación apropiada, desilusión amorosa, demencia y fanatismo religioso. La preocupación del viejo. La preocupación es un estado mental basado en el temor. Funciona con lentitud, pero es persistente, insidiosa y sutil. Paso a paso se abre camino, hasta que paraliza la propia facultad de razonamiento, destruye la confianza en sí mismo y la iniciativa. La preocupación es una forma de temor sostenido, causado por la indecisión. En consecuencia, se trata de un estado mental que es posible controlar. Una mente desequilibrada es impotente. La indecisión hace que la mente sea desequilibrada. A la mayoría de los individuos le falta fuerza de voluntad para tomar decisiones con prontitud y para mantenerlas con firmeza una vez que las han tomado. No nos preocupamos por las condiciones cuando hemos tomado una decisión para seguir una determinada línea de acción. En cierta ocasión, entrevisté a un hombre que iba a ser electrocutado 2 horas más tarde. El condenado era el más tranquilo de las 8 personas que estaban con él en la celda de la muerte. Su tranquilidad me indujo a preguntarle cómo se sentía al saber que iba a pasar la eternidad en tan breve espacio de tiempo. Me dirigió una sonrisa de confianza y contestó: me siento muy bien. Solo tienes que pensar, hermano, que todos mis problemas habrán terminado dentro de poco. Durante toda mi vida, solo he vivido problemas. Siempre me ha resultado muy difícil conseguir alimento y ropa. Dentro de poco, ya no necesitaré nada de eso. Me he sentido muy bien desde que supe con seguridad que iba a morir. Entonces, me preparé mentalmente para aceptar mi destino con un buen espíritu. ¿Qué tal? Al tiempo que hablaba, devoraba una cena de unas proporciones suficientes para 3 hombres, comiendo cada bocado de alimento que se le traía y, al parecer, disfrutándolo tanto como si no le esperara ningún desastre. La decisión daba una resignación a ese hombre ante su destino. La decisión también puede prevenir la aceptación de circunstancias no deseadas. A través de la indecisión, los 6 temores básicos se transforman en un estado de preocupación suprema para siempre al temor a la muerte, tomando la decisión de aceptarla como un acontecimiento inevitable.
Elimine el temor a la pobreza, adoptando la decisión de conseguir todas aquellas riquezas que pueda acumular sin preocupación. Aplaste el cuello del temor a la crítica, decidiendo no preocuparse por lo que la gente piense, haga o diga. Elimina el temor a la vejez, tomando la decisión de aceptarla, no como un obstáculo, sino como una gran bendición que lleva consigo la sabiduría, el autocontrol y la comprensión de que no se conocen en la juventud. Libérese del temor a la enfermedad adoptando la decisión de olvidarse de los síntomas. Domine el temor a la pérdida del amor, decidiendo salir adelante sin amor, si eso llegara a ser necesario. Mate la costumbre de la preocupación en todas sus formas, tomando la decisión general de que no hay nada en la vida por lo que valga la pena preocuparse. Ay, qué bueno. Con esta decisión alcanzará serenidad, paz mental y claridad de pensamiento, todo lo cual le producirá felicidad. Un hombre cuya mente está llena de temor no solo destruye sus propias posibilidades de acción inteligente, sino que transmite estas vibraciones destructivas a la mente de todos aquellos que entran en contacto con él y con eso también destruye sus posibilidades. Incluso un perro o un caballo sabe cuando le falta valor a su amo. Es más, un perro o un caballo captará las vibraciones de temor que su amo emite y se comportará de nuevo, de acuerdo con ellas. Por eso bien dicen, ¿no? Que los perros huelen el miedo. Mucho más abajo en la línea de inteligencia del reino animal, uno se encuentra con esa misma capacidad para captar las vibraciones del temor. El desastre del temor destructivo. Ay, ahora sí hay más gente, qué alegría. 22 personas, rompimos récord en nuestro último día de lectura. El desastre del pensamiento destructivo. Las vibraciones del temor pasan de una mente a otra con la misma rapidez y seguridad con que el sonido de la voz humana pasa de la emisora de radio al receptor. La persona que expresa los pensamientos negativos o los destructivos mediante las palabras puede estar casi segura de experimentar los resultados de esas mismas palabras en forma de golpes en retorno destructivo. La emisión de los impulsos del pensamiento destructivo también produce por sí sola, sin ayuda de las palabras, una reacción de golpes en retorno, que se pone de manifiesto en muchas formas. En primer lugar, y quizá esta sea la más importante a recordar, la persona que emite pensamientos de naturaleza destructiva tiene que sufrir un grave daño con consecuencia del desmoramiento de ay, espérenme, es que quiero marcarlo aquí. Del desmoramiento de la facultad de la imaginación creativa. En segundo término, la presencia de cualquier emoción destructiva en la mente desarrolla una personalidad negativa que repele a los demás y que a menudo los convierte en antagonistas. La tercera, la tercera fuente de daño para la persona que tiene pensamientos negativos o que los emite radica en el hecho significativo de que esos impulsos de pensamiento no son solo nocivos para los demás, sino que impregnan el subconsciente de la misma persona que los emite y terminan por llegar a formar parte de su propio carácter. Su misión en la vida es, presumiblemente, alcanzar el éxito. Para conseguirlo, debe encontrar la paz mental, adquirir los materiales necesarios para la vida y, por encima de todo, alcanzar la felicidad. Todas estas evidencias de éxito empiezan en forma de impulsos de pensamiento. Usted puede controlar su propia mente, dispone usted del poder para alimentarla con aquellos impulsos de pensamiento que prefiera. Con este privilegio, también va la responsabilidad de utilizarlos de forma constructiva. Usted es el dueño de su propio destino terrenal. Con la misma certeza y de la misma forma que tiene el poder para controlar sus propios pensamientos, usted es capaz de influir, dirigir y controlar su propio ambiente, haciendo que su vida sea aquello que usted desea.
o bien puede descuidar el ejercicio de ese privilegio que es exclusivamente suyo para que su vida se encuentre sometida y por lo tanto a merced de las circunstancias que le arrojarán de un lado a otro, como si fuera una tabla a merced de las olas del océano. El taller del diablo. Además de los 6 temores básicos, hay otro mal que la gente suele sufrir. Constituye un fenómeno abonado en el que las semillas del fracaso crecen en abundancia. Es algo tan sutil que, con frecuencia, ni siquiera se detecta su presencia. Esta aflicción no puede clasificarse como un temor. Es algo que se haya enraizado más profundamente y que a menudo resulta más funesto que los 6 temores básicos. A falta de un nombre mejor, denominemos a este mal susceptibilidad a las influencias negativas. A veces te oye mejor que ser negativo o pesimista. Los hombres que acumulan grandes riquezas se protegen siempre contra este mal. Aquel que se ve afectado por la pobreza nunca lo hace. Los que tienen éxito en cualquier actividad han de preparar sus mentes para resistirse a este mal. Si usted está leyendo esta filosofía con el propósito de acumular riqueza, debe examinarse a sí mismo con sumo cuidado para determinar si usted es susceptible a las influencias negativas. Si descuida este autoanálisis, habrá renunciado a su derecho a alcanzar el objetivo de sus deseos. Haga que su autoanálisis sea investigador. Después de haber leído las preguntas preparadas para llevarlo a cabo, aténgase a un estricto recuento de sus respuestas. Ponga manos a la obra con toda la atención posible, como si emprendiera la búsqueda de cualquier otro enemigo del que supiera que está esperándole para tenderle una emboscada y enfréntese a sus propias faltas, tal y como lo haría un enemigo más tangible. Puede protegerse con facilidad contra los ladrones de caminos, ya que la ley ofrece cooperación organizada en beneficio de usted, pero tenga en cuenta que este 7º mal básico es mucho más difícil de dominar porque suele golpear cuando usted no es consciente de su presencia, tanto si usted duerme como si está despierto. Además, su arma es intangible, pues consiste simplemente en un estado mental. Este mal también resulta peligroso debido a que golpea de muchas formas diferentes, tantas como experiencias humanas existen. En ocasiones, entra en la mente a través de palabras bien intencionadas, pronunciadas por un pariente cercano. Otras veces, le perturba a uno desde adentro, por medio de la propia actitud mental. Siempre es tan mortal como un veneno, aun cuando no pueda matar con la misma rapidez. ¿Cómo protegerse de las influencias negativas? Para protegerse a sí mismo contra las influencias negativas, tanto si son de su propia producción como si son el resultado de las actividades de ciertas personas negativas que le rodean, debe reconocer que usted tiene un poder de voluntad y utilizarlo constantemente hasta que logre construir un muro de inmunidad en su propia mente contra esas influencias negativas. Reconozca el hecho de que usted, al igual que todo ser humano, es por naturaleza perezoso, indiferente y susceptible a todas las sugerencias que armonicen con sus debilidades. Reconozca que usted es, por naturaleza, susceptible a todos y cada uno de los 6 temores básicos e instituya en su actitud hábitos que le permitan contrarrestar todos estos temores. Reconozca las influencias negativas que actúan a menudo sobre usted a través de su propia mente subconsciente y que, en consecuencia, resultan difíciles de detectar, por lo que se debe mantener la mente cerrada contra todas aquellas personas que lo depriman o lo desanimen de cualquier forma. Limpie su armario de medicamentos, arroje todos los frascos con píldoras, solo tenga Cincino,
y deje de ser indulgente con los resfriados, los dolores y las enfermedades imaginarias. Busque deliberadamente la compañía de personas que influyan para que piense y actúe por sí mismo. No espere problemas, ya que estos tienen tendencia a no desilusionarle. Sin duda, la debilidad más común de todos los seres humanos es la costumbre de abrir sus mentes a la influencia negativa de otras personas. Esta debilidad es tanto más nociva en cuanto que la mayoría de la gente no se da cuenta de que han sido maldecidos con ella y muchos de aquellos que la reconocen descuidan el mal o se niegan a corregirlo hasta que se convierte en una parte incontrolable de sus hábitos cotidianos. Para ayudar a quienes desean verse a sí mismos tal y como son en realidad, se ha preparado la siguiente lista de preguntas. Léalas y exprese sus respuestas en voz alta, de tal modo que pueda oír su propia voz. Eso le facilitará el ser honesto consigo mismo. Este cuestionario, ya casi es casi ya al final de lo que vamos a leer. A mí me gustaría ahorita regresar al final, porque ya casi es lo último, porque está largo y sí me gustaría que lo dejáramos como la tarea. Entonces voy a leer el final y regreso al cuestionario en los minutos que nos faltan para dejárnoslo como las acciones a tomar del libro, ¿va? Dice, si ha contestado a todas estas preguntas con sinceridad, sabe más acerca de sí mismo que la mayoría de las personas. Estudie las preguntas con sumo cuidado. Vuelva a revisarlas una vez más, una vez a la semana durante varios meses. Y asómbrese ante la cantidad de conocimiento adicional de gran valor que habrá adquirido sobre sí mismo por el simple método de contestar con honradez a estas preguntas. Si no se siente seguro en lo que se refiere a las respuestas a algunas preguntas, busque el consejo de quienes le conozcan bien, en especial de aquellos que no tienen motivo alguno para halagarlo y véase a sí mismo a través de sus ojos. La experiencia le resultará asombrosa. La única cosa sobre la que usted tiene control absoluto. Usted dispone de un control absoluto sobre una única cosa, sus pensamientos. Se trata del hecho más significativo e inspirador de todos los conocidos por el hombre. Refleja la naturaleza divina del hombre. Esta prerrogativa divina es el único medio de que usted dispone para controlar su destino. Si no logra controlar su mente, puede estar seguro de que no logrará controlar nada más. Si tiene que ser descuidado en lo que se refiere a sus posesiones, deje que sea en relación con las cosas materiales. Su mente es su posesión espiritual. Protéjala y utilícela con todo el cuidado al que tendría derecho la realeza divina. Pero para ese propósito se le dio la fuerza de voluntad. Por desgracia, no existe protección legal contra aquellos que, ya sea a propósito o por ignorancia, envenenan las mentes de los demás mediante la sugestión negativa. Esta forma de destrucción debería ser punible y con duros castigos legales, porque puede destruir, como sucede a menudo, las oportunidades de la persona para adquirir cosas materiales que están protegidas por la ley. Hombres con mentes negativas trataron de convencer a Thomas Alva Edison de que no podría construir una máquina que registrara y reprodujera la voz humana. ¿Por qué? Dijeron, nunca antes nadie ha producido una máquina igual. Edison los creyó. Sabía que la mente era capaz de producir cualquier cosa que la propia mente pudiera concebir y creer. Y ese conocimiento fue lo que elevó al gran Edison por encima del rebaño común. Hombres con mentes negativas le dijeron a F. Woolworth que se arruinaría si trataba de dirigir una tienda sobre la base de ventas de artículos a 5 y 10 centavos. Woolworth se negó a creerles y todavía existe, al menos aquí en Morelia, no sé en otros lados.
Sabía que podía hacer cualquier cosa dentro de lo razonable si apoyaba sus planes con la fe. Ejerció su derecho a descartar de su mente las sugerencias negativas de los demás y acumuló una fortuna de más de 100 millones de dólares. Personas incrédulas se burlaron cuando Henry Ford probó su primer automóvil, toscamente fabricado en las calles de Detroit. Algunos afirmaron que aquel artefacto jamás sería práctico. Otros dijeron que nadie pagaría un céntimo por aquel cacharro. Ford replicó: llenaré la tierra con vehículos que dependerán del motor. Y lo hizo. En beneficio de aquellos que buscan grandes riquezas, recordemos que prácticamente la única experiencia existente entre Henry Ford y una gran mayoría de trabajadores es la siguiente. Ford tenía una mente y la controlaba. Los demás tienen mentes que ni siquiera intentan controlar. El control mental es el resultado de la autodisciplina y el hábito. O usted controla su mente o ésta le está controlando a usted. No hay compromisos ni términos medios. El método más práctico de todos para controlar la propia mente es el hábito de mantenerla ocupada con un propósito definido, apoyado por un plan concreto. Estudie todo aquello que sepa sobre cualquier hombre que haya alcanzado un éxito notable y observará que ese hombre tiene control sobre su propia mente, que ejercita ese control y que lo dirige hacia la obtención de objetivos definidos. Sin la existencia de ese control, el éxito no es alcanzable. 55 coartadas famosas del viejo sí. Ay, activé la calculadora. Las personas que no alcanzan el éxito tienen un rasgo característico común. Conocen todas las razones que explica el fracaso y disponen de lo que consideran que son toda clase de justificaciones o coartadas para explicar su propia falta de logros. Algunas de esas coartadas son inteligentes y unas pocas de ellas se hallan incluso confirmadas por los hechos, pero no se pueden utilizar excusas para no tener dinero. El mundo que nos rodea solo quiere saber una cosa. ¿Ha alcanzado usted el éxito? Un analista del carácter compiló una lista de las excusas que suelen utilizarse con mayor frecuencia. A medida que lea la lista, examínese a sí mismo con cuidado y determine cuántas de estas excusas ha hecho suyas. Si es que hay alguna, recuerde también que la filosofía presentada en este libro hace que cada una de estas excusas haya quedado obsoleta. Si no tuviera una esposa y una familia, hay que completarla, ¿no? Si tuviera suficiente empuje, si tuviera dinero, si tuviera una buena educación, si pudiera conseguir un trabajo, si gozara de buena salud, si dispusiera de tiempo, si los tiempos fueran mejores, si otras personas me comprendieran, si las condiciones que me rodean fueran diferentes, si pudiera volver a vivir mi vida, si no tuviera miedo de lo que ellos dicen, si me hubieran dado una oportunidad, si ahora tuviera una oportunidad, si otras personas no lo hubieran conseguido por mí, si no sucediera nada que me detuviera, si fuera más joven, si pudiera hacer lo que quisiera, si hubiera nacido rico, si pudiera conocer a la gente adecuada, si tuviera el talento que algunas personas tienen, si me atreviera a imponerme, si solo hubiera aprovechado las oportunidades del pasado, si la gente no me pusiera nervioso, si no tuviera que mantener la casa y cuidar de los hijos. Esa me pega. Si pudiera ahorrar algún dinero, si el jefe me apreciara, si contara con alguien que me ayudara, si mi familia me comprendiera, si viviera en una gran ciudad, si solo pudiera empezar, si fuera libre, si tuviera la personalidad de algunas personas, si no fuera tan gordo,
si mi talento fuera conocido, si pudiera abrirme paso, si pudiera librarme de deudas, si no hubiera fracasado, si supiera cómo, si nadie se me opusiera, si no tuviera tantas preocupaciones, si pudiera casarme con la persona adecuada, si la gente no fuera tan insensible, si mi familia no fuera tan extravagante, si estuviera seguro de mí mismo, si no tuviera la suerte en contra, si hubiera nacido bajo otro signo, si no fuera cierto que lo que tiene que ser será, si no tuviera que trabajar tanto, si no hubiera perdido mi dinero, si viviera en un barrio diferente, si no tuviera un pasado, si tuviera una empresa propia, si los demás me escucharan. Sí, y este es el mayor de todos ellos. Si yo tuviera el valor de verme tal y como soy en la realidad, descubriría qué es lo que pasa conmigo y lo corregiría. Entonces, tendría la oportunidad de aprovechar mis propios errores y aprender algo de la experiencia de los demás, pues sé que me ocurre algo que no está del todo bien porque estaría donde debería estar si me hubiese pasado más tiempo analizando mis debilidades y menos buscando excusas que las justificaran. Encontrar excusas con las que explicar el fracaso es un pasatiempo nacional. El hábito es tan viejo como el ser humano y fatal para el éxito. ¿Por qué la gente se aferra a sus mezquinas excusas? La respuesta es evidente. Defienden sus excusas porque ellos mismos las crean. Toda excusa es hija de la propia imaginación y está en la naturaleza del hombre defender lo que es producto del propio cerebro. Encontrar excusas es un hábito profundamente arraigado. Los hábitos son difíciles de romper, sobre todo cuando ofrecen una justificación para algo que hemos hecho. Platón pensaba en esta verdad cuando afirmó, la primera y mejor victoria es conquistar el yo. Ser conquistado por el yo es de todas las cosas la más vergonzosa y vil. Otro filósofo que pensaba en lo mismo cuando dijo, me llevé una gran sorpresa al descubrir que la mayor parte de la fealdad que veía en los demás no era más que un reflejo de mi propia naturaleza. Elbert Hubbard dijo, siempre ha sido un misterio para mí saber por qué la gente se pasa tanto tiempo engañándose a sí misma, creando excusas para justificar sus debilidades. Si ese tiempo se utilizara de un modo diferente, bastaría para curar la debilidad y entonces no necesitaríamos de ninguna excusa. Antes de terminar, quisiera recordarle que la vida es un tablero de ajedrez y el contrincante es el tiempo. Si usted duda antes de mover o descuida hacer el movimiento con prontitud, el tiempo lo vencerá. Usted juzga contra un contrincante que no tolera la indecisión. Es posible que hasta ahora usted haya tenido una excusa lógica para no verse obligado a exigirle a la vida aquello que usted mismo le ha pedido. Pero esa excusa ha quedado obsoleta, porque ahora usted está en posesión de la llave maestra que abre la puerta de las cuantiosas riquezas de la vida. La llave maestra es intangible, pero muy poderosa. Otorga el privilegio de crear en la propia mente un ardiente deseo de alcanzar una forma definida de riqueza. No hay ningún castigo por utilizarla, pero se ha de pagar un precio por no hacerlo. Ese precio es el fracaso. Si se la utiliza, en cambio, le espera una recompensa de enormes proporciones. Se trata de la satisfacción que nos produce conquistar el yo y obligar a la vida a entregarnos aquello que se le pide. La recompensa es digna de su esfuerzo. ¿Está dispuesto a empezar y a convencerse? Si somos parientes, dijo el inmortal Emerson,
nos conoceremos. Para terminar, permítase adoptar su pensamiento y decir, si somos parientes, nos hemos conocido a través de estas páginas. ¿Qué tal? Ahorita voy a regresar al cuestionario que nos hizo falta ahí. Ay, nomás que aquí se ve. A ver, déjenme dejar de compartir y vuelvo a compartir. Ese cuestionario, quienes no lo tienen en el libro, ahorita se los mando si quieren, pero sería como cerrar este taller de lectura respondiéndolo a conciencia. Por eso también no lo quise abrir, porque trae muchas preguntas que de verdad nos van a hacer un autoanálisis y revisar como qué tanto estuvimos haciendo en la práctica con el libro. Pero bueno, nos quedan bien poquitos minutitos y la verdad me gustaría escuchar, ojalá que todos los que tengan la cámara abierta y los que la tengan cerrada y quieran participar. Por ahí no sé cómo abrimos los micrófonos, vale, que quien quiera participar lo pueda abrir y que me diga, aunque no hayas estado todas las sesiones, no importa, lo poquito que hayas escuchado, ¿qué te deja lo poco, mucho que has leído? A ti te voy a dejar al final, vale, junto con Ari, porque también se echaron todas las sesiones conmigo y quiero escuchar sus reflexiones. Así que, ¿quién empieza? Que alza la manita porfis del Zoom para darle Ajá. la palabra. Bueno, para activarle el audio más bien. Ahí está. ¿Quién? Bien maestra. Dale, ¿ya ves? ¿Quién quiere? José, Julieta, ¿quién más está por ahí? Ya se animó Julieta. Claro que sí. Hola Carlita, buenos Ay, días, buenos días a todos. Ay, pues mira, esta reflexión que en 2 sesiones nada más he tenido la oportunidad de estar, me ha parecido muy interesante, muy aplicable a nuestra vida, porque a veces nosotros no, no pensamos en esas cosas, en, en lo que podemos llegar a quitar de nuestra mente para pensar de manera diferente a como hemos pensado tantas veces, poniéndonos unas limitantes que nos bloquean y no nos dejan avanzar. Ha abierto mi mente como no te imaginas. Me voy a leer el libro otra vez, porque cuando uno lo comenta y lo reflexiona con otras personas, es diferente a cuando lo lees y te quedas con lo que leíste, ¿no? Pero ahora esto me motiva a ponerme a leerlo nuevamente y a reflexionarlo como debe de ser y sobre todo a integrarme en el nuevo taller que iniciemos, porque está muy interesante. Realmente yo me lo había perdido, pero ya hice un huequito en mi agenda. Ahorita estoy trabajando, pero me escapé, ¿no? súper. Me dejo libre esta hora. Gracias, Gracias, Julieta. Carlita, por todo y gracias a todos por compartir. No, a ti también, Julieta, por darte el tiempo. La verdad es que, bueno, me considero amante de la lectura y la verdad es que yo creo que me ven mis caras cuando voy leyendo porque yo leo y tiendo mucho a imaginarme, entonces mi mente corre a 1000 por hora, por eso me encanta leer. ¿Quién más? José, que ya también tuve el gusto de conocerte, José. Qué diferente es ya conocer a algunas personas en persona y luego ya verlas acá. Sí, sí, ¿Qué te sí, quedas del gracias. libro, José? Pues es un gran libro que pues que tuve la oportunidad pues de estudiarlo, no al 100 como quisiera, porque sí falté en algunos espacios de tiempo, pero muy nutrido y realmente pues llego a la conclusión de que esto va a depender del ambiente en el que cada uno
se desenvuelva, ¿no? Y también es determinante la edad de cada uno y cómo alejarse de influencias negativas. Y creo que esto va a depender del ambiente que uno desarrolle o en el que esté uno, pues, envuelto, pues, llámese el ambiente familiar, el ambiente empresarial, el ambiente de la comunidad donde uno vive, ¿no? Entonces, todo esto, pues, influye y para mí, pues sí, ya en una edad ya un poco más avanzada hay que tener mucho cuidado de las personas con las que uno realmente se junta o se rodea uno, porque sí es bien importante ver ese ambiente en el que se desenvuelve. Y aquí pues yo me siento muy a gusto porque estar con personas que aportan, eso me motiva a seguir adelante, ¿no? Creo Así es, que pues, retomar, leer esas páginas que hacen falta y seguir estudiando, seguirse preparando día a día y pues cuidarse de esas influencias negativas. así es. No Yo dejar puedo que... decir, no sé, una serie de opiniones, por ejemplo, cuántas personas a mi edad ya están pensando en cómo manejar sus recursos, cómo por ahí cuidarse de los problemas, las herencias y todo ese tipo de cosas que se presentan ya en los adultos mayores, ya gente más grande de 80, me doy cuenta cómo las familias les quitan, ¿no? No los controlan y no pueden desarrollarse, ¿no? Hay una serie de situaciones que se presentan, pero bueno, yo no quiero ahondar más esto, lo que sí procura uno cuidar ese ambiente, ¿no? Así es. Cuidar el ambiente que nos lleve a cuidar la mente, sobre todo, ¿no? Yo Sí, quiero, si quiero dejarnos el compromiso de ese cuestionario nos va a permitir darnos cuenta a qué capítulos podemos regresar, ¿no? O sea, y sobre todo las acciones a lo mejor de volver a tener la carta, de que hagamos como un pequeño escrito, una pequeña reflexión de, pues, cuál es todo ese secreto, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para realmente encontrarme con ese secreto del que tanto habló el libro? ¿No? Ari, vale, ¿quién empieza? Le cedo el micrófono a Ari. Ok, gracias, Val. Fíjate que casi siempre he trabajado de últimas y hoy en la mañana se me espantó mi sueño, me desperté muy temprano, a las 4:30 ya estaba despierta y me iba a volver a quedar dormida, pero dije, no, ay, no tengo muchas cosas que hacer y me levanté y me fui a dar un recorrido por el libro. Ay, juela. Terminé en el libro este que me prestó Julieta, en el final, y dice, la verdadera riqueza para personas adineradas son las amistades duraderas, las relaciones familiares armoniosas y equipos de trabajo o socios que estén en simpatía y comprensión entre ellos. La paz interna manifestada que nos puede llevar a una paz exterior. Bueno, entre unas y otras cosas que tenía el libro, no dije yo, wow, dije yo, las últimas páginas encierran mucho de todo lo que teníamos que, Claro, habíamos estado leyendo todo lo del libro. Y me fui a hacer la tarea que yo había entendido que íbamos, bueno, yo así lo quise hacer, ¿no? De cada uno, del capítulo del deseo, que era a lo que nos llevaba ese capítulo, algo nos tiene que llevar en el capítulo del deseo pueda definir
Yo decía, tiene su nombre aquí en el libro, yo decía, mi mantra, no, lo que tenía que repetir todas las mañanas, definir nada más era el primero. Y luego ya en el capítulo de la autosugestión, es repetírtelo todos los días en la mañana y en la noche. Me fui a sacar la tarea de cada uno de los capítulos y estaba en la A, y yo estaba maravillada, a las 5:30 de la mañana, yo estaba emocionadísima con todos los resultados del libro, pero pues no se deben de quedar ahí. Me gustó ahorita mucho en lo que estaba diciendo el señor José Sotelo. Fíjese qué curioso, ¿no? El libro a cada uno de nosotros nos dice según en la etapa de nuestra vida en la que estamos. Nos lleva a tener un éxito, pero el éxito de Carla, el éxito de Vale, el éxito de Araceli, el éxito de José Sotelo no es el mismo. O sea, el éxito, el camino que vamos a recorrer para llevar a ese, cada uno lo tiene en su mente y ¡ay, qué maravilloso el compartir! Qué maravilloso escuchar. Y yo estoy bien, desde la mañana que me levanté con lo del libro y las tareas, dije yo, wow, tiene mucho secreto, no nomás uno este libro. Y como dijera una vez Juan y la líder de allá de Puebla, hay que volverlo a leer. Es un libro de estudio y más que leerlo, pues ponerlo en práctica, ¿verdad? ¿En qué nos ha dejado, dices tú? Pues el que hay que llegar, de hecho, en uno de los capítulos, ¿no? Yo puse ahí, ¿a qué me lleva? A hacer las llamadas, a contactar, y era el capítulo de la persistencia que le gustó mucho a Vale. Y cuando no te contesten, no vayan a la reunión y no cierres, ¿qué vas a hacer? Volver a hacer la llamada, volver a contactar, llamar, presentar y volver a cerrar. Y cuando no, volver a hacer. Esa es la persistencia, volverlo a hacer. Entonces, ahí lo apunté. Tengo que volverlo a hacer una y otra vez. Gracias, Ari, me encanta eso de que podamos, yo también hice mi reflexión de cada capítulo, como dices, todo el libro, o sea, todo el libro es como de volverlo a leer, de sacar, ¿no? Los cuestionarios, los temores, los deseos, todo. Pero yo la verdad también al final, eso que tú leíste no está aquí en el libro que tengo yo, ¿eh? Pero para mí estas hojas finales, híjole, fueron la verdad bien fuertes y yo en mi cabeza está mucho esto. ¿Cómo lo que no quiero para mi vida es lo que estoy practicando en esos hábitos? O sea, no quiero pobreza, no quiero enfermedad, no quiero... Y pareciera que es lo que quiero, ¿no? De manera muy inconsciente, porque yo hice ese análisis y como dice ahí, me sinceré con mis enemigos internos y dije, pues sí, o sea, hay muchos todavía que tengo que trabajar, ¿no? Y yo creo que cuando nos sinceramos con ellos bueno, en la psicoterapia gestal se maneja mucho el integrar nuestra luz con nuestra sombra, realmente ahí podemos crecer y para mí eso fue el libro, o sea, viene hablándome como de muchas áreas, de muchas partes y al final es como de, si tú no te reconoces, si tú no te aceptas también en tus debilidades, va a ser más difícil que salgan las fortalezas. Vale, y por ahí también veo que Julio tiene su cámara. Vale, y luego, si quiere, Julio, le damos también la palabra a Julio. Gracias, Carlita. Pues yo siento que ya me gradué. Ah, Ya acabamos su libro, pero justamente, o sea, yo creo que, o sea, es muy bueno obviamente el club de lectura, pero pues sí se va perdiendo como la continuidad y no hay como tenerlo en físico, estarlo leyendo para, pues para estarlo ahora sí que alimentándonos y yo creo que cada vez que lo vuelvas a leer vas a agarrar y vas a aprender algo nuevo. Y pues bueno, con empezando, yo creo que le queda el libro el nombre del libro le queda cortísimo. Piense y hágase rico, yo creo que no tiene nada que ver con todo lo que hay en la lectura, porque yo cuando lo vi dije, ay, va a ser como de economía o algo así como de, pues nada más te va a dar tips o no sé. Pero la verdad es que es un libro, la verdad, increíble. Yo no me esperaba toda esta parte de lo que íbamos a ver. Y pues bueno, yo creo que cada capítulo tiene su resumen, todo capítulo pues tiene su parte importante, pero con lo que yo me quedé y justamente como lo mencionó Ari, una pues parte del deseo, ¿no? Y cuando tú ya tienes ese deseo identificado, pues también los pensamientos son los importantes porque son los que te van a llevar a hacer esa acción, a que realmente tú lo puedas hacer
Parte de eso, pues va a ser la persistencia, así como dijo Ari. Yo creo que este negocio y todos es hacerlo una vez, hacerlo dos veces, hacerlo tres veces y hasta que salga y hasta que tengas el resultado. No solamente aquí, sino que yo creo que así se trata la vida en todos los aspectos. Y pues también la parte, nada más que no me acuerdo cómo se llamaba de tu grupito de personas que te van a hacer que te El van a hacer mastermind. el mastermind, pues que también esta parte de la comunidad de Movimiento Monarca justamente es el que nos va a hacer crecer. Y en una llamada de arranque mencionaban la parte de Crossline, que aquí yo creo que aquí ni siquiera se ve. Yo veo en otros lados que ella es Crossline, ni siquiera le hables o no la apoyes porque es este, pues sí, o sea, tu crossline. Entonces aquí también la parte de que seas o no sean equipos, siempre tienes una mano estirada que te va a apoyar, que te va a ayudar en tu crecimiento. Y como lo mencionábamos también hoy en la llamada de arranque, pues también parte de los valores y de quién eres como persona. Y pues realmente es, tienes que verlo en tu mente, después tienes que creer que es posible y finalmente respaldarlo con acciones constantes y pues identificar cuáles son nuestros pensamientos negativos, hacerlos pues ahora sí que conscientes y trabajarlos, porque también le tenemos miedo a muchas cosas y es lo que hacemos todos los días para tenerlo. Entonces, externarlas, trabajarlas y cambiar el chip de la mentalidad. Así es, gracias, Vale. Mírala, bien inteligente la Vale. Me hace sentir mal. Ya te he dicho que tienes un alma vieja. Eres del tiempo de Napoleón Hill. Julio, Era mi ligue. ándale. Ah, no te escuchamos. A ver, ya abrí mi micrófono. Ahí está, ya te escuchamos. Hola a todos, buenas tardes. La verdad es que venía en transporte, por eso no había puesto la cámara, pero bueno, voy aterrizando hace rato. Quiero empezar por felicitarte, Carla, porque no todas las personas tienen ese amor a la lectura. No todas han creado el hábito de disfrutar, de transportarse, de plasmar en otros este cariño por recibir conocimiento y transformarla en sabiduría. Entonces, yo te reconozco, ¿no? Por esa paciencia que se requiere. He estado en tu lugar, en otros talleres, y sé que es muy difícil la perseverancia por parte de los participantes. Entonces, pues gracias porque estás dedicando tu tiempo, Ah, ahora gracias. sí que tu vocación, tu profesionalismo a esto. Este, ¿Qué me deja a mí? Bueno, la verdad es que es un poderoso manual, primero de introspección, de encontrar, como bien dices, eh, esos puntos de oportunidad para mejorar como persona. Hasta la fecha yo me considero no producto terminado, sigo aprendiendo de personas como ustedes, ahora del movimiento Monarca. Y entonces, pues me queda a mí el compromiso de poner en práctica lo que leo, porque sí, a mí me gusta leer, pero pocas veces pongo en práctica lo que aprendo. Entonces, efectivamente, como han compartido las demás, y ya, bueno, pues no se termina aquí la labor, es, es el primer acercamiento y ahora pues queda el compromiso en cada quien, sobre todo yo lo voy a hacer, de ir retomando la lectura y hacerlo parte de mi labor, ¿no? Solamente profesional, sino también aquí en el negocio. Gracias, Julio, Entonces, gracias. en eso estamos y bueno, que venga el siguiente. Ya está. Gracias, Julio. No, al contrario, yo sé que es tedioso a veces, ¿no? Algunas lecturas. Digo yo que
trabajé con niños, con infantes, siempre les decía a las mamás, a los papás que les compraran lo que los hijos quisieran leer, ¿no? Así fuera algo que a nuestros ojos no es ¿no? saludable o bueno, pero yo creo que eso va despertando, ¿no? La curiosidad y pues algo de lo que yo he aprendido justo en el sistema es que pues la lectura nos puede dar mucha información y la verdad es que viene un libro también muy bueno que yo no lo conozco. Estoy ya lo compré. Déjenme les enseño, les voy a decir el nombre completo. Les vamos a pasar obviamente el PDF. No sé si ya las personas que han estado en redes de mercadeo anteriormente ya lo han leído, pero el libro se ve muy bueno y más para nosotros que estamos pues como empezando en este mundo, ¿no? Se llama Su primer año en el network marketing. Supere sus miedos, alcance el éxito y logre sus sueños. Es de Mark Yarnell. Ya les mandaremos por ahí la Yarnell. Y René Ray Yarnell. O sea que ya les mandaremos por ahí la fotito a ver si se ve. Para si alguien lo quiere conseguir, este, que lo vaya comprando. Entiendo que es un libro no muy grande, no sé cuántas páginas tenga. Pero yo creo que después de todo lo que acabamos de leer de Napoleon Hill y a leer esto, nos va a poder ir haciendo sentido. Y también en septiembre, para los que quieran, vamos a comenzar lectura individual. O sea, vamos a lanzar un libro para que quien lo quiera leer de manera individual, poder estar leyendo 20 minutos diarios. No lo vamos no vamos a hacer como taller especial para ese, sino ya en nuestro taller de lectura, nada más es como ir compartiendo quién lo va leyendo, vamos a hacer por ahí también con Betty algunas estrategias para compartir, quien así lo quiera. Entonces, pues vamos a llenar la mente de lectura, a ver qué nos tiene, como, y como bien dice Julio, ¿no? No quedarnos en la lectura, sino ponerlo en práctica. Así que... La tarea sería, regresen a ese cuestionario. Si alguien no tiene el libro, dígame para mandarlo en el PDF. Yo, por ejemplo, a mí me gusta tenerlo en físico y la verdad yo sí soy de rayar mis libros. Al principio me decían, ay, ¿cómo? Pero yo le pongo colorcitos a mis libros y me gusta verlos subrayados. Entonces vamos a poner en práctica ese cuestionario. Julio, ¿querías decir algo? Sí, Carla, ¿me permites hacer una observación, como dicen, un retro? Claro, claro. Una observación. Mira, fíjate que en algunos otros talleres que he participado, pues permiten que haya como una rotación del que lee, para que no se cree un ambiente de monotonía. Es decir, de los que participen y quieran leer, el compromiso sería que previamente leamos las páginas del que se va a tratar el taller. Decir, bueno, pues, leer, no sé, 3, 4 páginas y, y previamente al taller, pues ya tenerlas digeridas, ¿no? Entonces, es algo que sí enriquece es que se escuchen varias voces, aunque no todos tenemos la misma facilidad de dicción, pero sí hace que se vuelva un poco más dinámica el compartir, ¿no? Del libro. Sí, sí, fíjate que de Su, hecho, bueno, eso es parte del taller de lectura y sí lo platicábamos con Betty, bueno, Betty me pidió que no lo hiciera todavía así porque pues hay mucha rotación de personas en la sesión, ¿no? Esa es una y la idea justamente es pues ir pudiendo hacernos el hábito de estar. Pero para el siguiente libro sí, o sea, por ejemplo, personas que pues siempre están ya, Ari, Vale, tú, José, justo sí va a ser la idea ¿De poder qué? ir previendo y también más que leer entre todos, pues también, en realidad el club de lectura es para compartir las reflexiones de lo que ya leímos anteriormente, ¿no? No lo hemos hecho así aquí, justo con la finalidad de que podamos tener el espacio de la lectura y hacernos el hábito. Y hablando de espacio, considerábamos con Betty también
hacer el horario de la lectura más temprano. Voy a ver con Betty, a lo mejor que ponga ella ahí una encuesta, no sé, en el chat, porque pensábamos hacerlo a las 9 de la mañana el miércoles, sobre todo las personas que están pues más constantes en la lectura, si les beneficia estar en un horario más temprano o no. Ajá, entonces eso también vamos a valorarlo, pero sí, la idea es ir introduciendo pues la metodología de cómo se lleva un taller de lectura, poco a poco. Así que gracias, Tomás, por el comentario, Julio. Y pues bueno, creo que si no hay ningún otro comentario, alguien que tenga, aunque tenga su cámara apagada, ¿no? Bueno, pues vamos con Solo siguiente tema. agradecerte, Carlita. No, al contrario, Lo vale. haces increíble. Gracias, no. También a ustedes porque por el tiempo que también le dedican aquí. Entonces, pues estamos para el próximo miércoles, ya les notificamos si movemos el horario o no, mandamos el libro y en septiembre empezaríamos con esta lectura individual que también es un libro que ha recomendado mucho el señor Pepe. A veces que se me hace como, no sé cómo decirle Pepe sin señor antes. Sí. Creo que es el de cómo influir en los amigos, algo así. Cómo hacer Entonces, amigos e influir en las personas. ándale, ese mero, ese mero. Así Está que buenísimo. sí, sí, así que ese yo no lo he leído tampoco. Yo no había leído nada que tuviera que ver, la verdad, mucho con esta área. Yo era más de otro tipo de lecturas, pero pues la verdad es que están muy buenas. Así que gracias, ya nos pasamos un montón de tiempo, pero bueno, aquí estamos. Nos vemos el próximo miércoles y pues ojalá que cada vez vayamos siendo más y poderle dar la dinámica justo a la lectura, ¿va? Gracias a todos, bonita tarde, cuídense, bye. Muchas gracias, Carlita. No, a ustedes.